buenas tardes y bienvenidos a todos. Estábamos dando un preámbulo de espera en la sala mientras todos se conectaban. Mi nombre es Mari Martínez, soy agente inmobiliario, asesor internacional para inversionistas extranjeros y hoy tengo el honor de esta invitada tan especial, Mónica Estrada, que nos va a dar la presentación de este proyecto para inversionistas, las visas EB5. Adelante, Mónica. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Mari. Muchas gracias a todos ustedes que se interesaron y que se conectaron al webinar de hoy, donde precisamente les vamos a dar información en relación al proceso para obtener residencia permanente en los Estados Unidos a través de la visa de inversión EB5. Entonces, Es voy a... importante que decimos a la audiencia, Mónica nos va a hacer la presentación de todo el proceso, los costos, y los invitamos al final de la charla que puedan chatear, hacernos las preguntas con muchísimo gusto para podérselas responder. Damos inicio a tu excelente presentación, Mónica. Bueno, excelente. Muchas gracias, Mari. Bueno, como les comentaba, precisamente esta es una inversión que se hace para obtener residencia permanente en los Estados Unidos. A partir del 15 de marzo, reaperturó el programa nuevamente, ahora con nuevas condiciones y nuevos beneficios para los inversionistas. Nosotros durante esta presentación manejamos una agenda que es bastante sencilla, bastante práctica para que ustedes tengan una comprensión general en relación al programa EB5, en relación a los nuevos beneficios. Igualmente presentamos información del desarrollador, ¿okay? Que en este caso somos nosotros. Le vamos a presentar nuestra trayectoria como desarrolladores acá en Florida, por más de 15 años desarrollando proyectos bajo el programa federal de visas EB5. Vamos a explicarles cuál es el proceso de aplicación y los tiempos del proceso. Y por último, el proyecto en el cual tenemos posiciones disponibles para inversionistas EB5. ¿Okay? Entonces, un poco para entrar en contexto, y la idea es que Mari, tú también allí con las preguntas que van haciendo los inversionistas, hagamos que este webinar sea un poco más interactivo, ¿no? Claro que sí, Mónica, con muchísimo gusto. Esa es la idea, que todos estemos en confianza y podamos Claro. entender este tema que es algo, no es tan común, hay muchas dudas, existen muchísimas incertidumbres en el tema de la visa EB5 que tú muy amablemente nos las vas a aclarar. Gracias. Bueno, excelente. Entonces, un poco para entrar en el concepto de qué es el Programa Federal de Visas EB5. Sabemos que este es un programa que está en vigencia desde 1990. Es un programa del gobierno de los Estados Unidos que le permite al inversionista extranjero y a su familia inmediata obtener Green Card, es decir, obtener residencia permanente en los Estados Unidos a través de una inversión en un proyecto, un desarrollo comercial que genera al menos 10 empleos por inversionista. ¿Ok? Ahora, importante también que conozcan que con la reautorización del programa de visas EB5 nos encontramos que dentro de las regulaciones tenemos también nuevos montos de inversión. ¿Okay? La inversión EB5 siempre se ha manejado a través de dos montos de inversión. Hay inversiones donde realmente implican un riesgo muy alto para el inversionista, ¿ok? Y es precisamente la inversión que vemos listada en el punto 1 para las áreas designadas TEA o alto riesgo, áreas de empleo específico. ¿Qué quiere decir esto? Que representan un riesgo bastante alto tanto para el desarrollador como para los inversionistas que participan a través de ese proyecto para obtener residencia. ¿Por qué? Porque son áreas rurales, las nuevas condiciones o el nuevo criterio del USCIS califica estos proyectos como áreas rurales con menos de 20,000 habitantes, ¿ok? Para que ustedes tengan una idea. O con una tasa de desempleo de un 150% de la tasa a nivel nacional. ¿Ok? Lo que es una tasa de desempleo bastante alta. Entonces son proyectos que están muy castigados, donde el riesgo es muy alto y donde no se delinea en qué momento me van a regresar el capital o si efectivamente en algún momento me van a regresar el capital. ¿Ok? Por otro lado tenemos los proyectos estándar.
como es el caso de nuestro proyecto. Los proyectos estándar requieren por parte del gobierno de los Estados Unidos, por parte del USCIS, el Departamento de Inmigración de Estados Unidos, una inversión de $1.050.000. Son proyectos comerciales, son proyectos donde claramente en los contratos se determina en qué momento se devuelve el capital, ¿ok? Porque esta es una inversión que se hace únicamente por un periodo de tiempo, mientras que ustedes obtienen el estatus de residente permanente. Y Te son voy a interrumpir, ¿sí? Mónica, para que aclaremos algo a la audiencia. Siempre hay un retorno de esta inversión, ¿correcto? Bajo un contrato, bajo unas cláusulas. Así es. Sí, me Correcto. gustaría que definiéramos bien ese término porque hay mucha desinformación con lo que es respecto. Los inversionistas piensan que pierden el capital, que no van a ser devueltos. Entonces sí me gustaría que hiciéramos un poco de énfasis en este tema. Sí, de todas formas, más adelante en el proceso le vamos a explicar exactamente en qué punto se devuelve el capital. Excelente. Fíjate cómo funciona, Mike. Hay proyectos, en el caso nuestro, los proyectos estándar son proyectos comerciales. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros vamos a desarrollar un hotel. Nosotros estamos desarrollando el Hotel Trip by Wyndham Miami Airport. Esto es un proyecto que es un desarrollo comercial. Es un proyecto que va a generar ingresos. ¿Okay? El dinero está invertido en real estate comercial, es decir, en un edificio. Ese edificio tiene un cronograma, tiene estipulado una fecha de preconstrucción, construcción, entra en operación, tiene una fase de estabilización y luego se vende el hotel ya operativo. ¿Okay? La estrategia de salida por documento, por contrato, está establecida con la venta del activo a finales del 2026. Se vende el hotel y se distribuye o se hace el repago de capital a los inversionistas que ya están calificados por el USCIS para devolverles el capital. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que ya están calificados por el USCIS? Que ya el USCIS les otorgó la residencia y ya no son objeto de revisión. Es decir, ya no se requiere que el capital continúe invertido en el proyecto. Excelente. ¿Okay? Entonces, de esa manera queda establecido por contrato. Okay. Luego tenemos dentro de otro de los criterios, hablamos entonces de que nuestro proyecto está en un área estándar y que a diferencia de los proyectos TA, determina por contrato la devolución del capital al año 5 o 6, cuando ya el Departamento de Inmigración les aprobó la Green Card permanente. ¿Ok? Luego tenemos, con la reautorización del programa de visas EB5, otros puntos importantes. El inicio de la recepción de los casos por parte del USCIS es a partir del 15 de mayo. ¿Quiere decir esto que yo tengo que esperar hasta el 15 de mayo para iniciar el proceso? No. Yo puedo iniciar el proceso de estructura de origen de fondos con el abogado de inmigración. Esto puede tomar de 4 a 6 semanas como mínimo. ¿Ok? Luego hay que enviar los documentos a traducciones certificadas. Una vez que el abogado apruebe el caso, es que les va a dar el ok para hacer la inversión, no antes. ¿Ok? Entonces esto puede demorar de 4 a 6 semanas, en algunos casos 8 semanas. ¿Ok? Entonces desde ya se puede iniciar el proceso. Por otro lado, tenemos un beneficio que debemos mencionar que se llama el concurrent filing o la aplicación simultánea. Digamos que este es el top de todos los beneficios, porque ahora el inversionista no tiene que esperar la aprobación de la residencia para venir a vivir a los Estados Unidos. ¿Ok? Los inversionistas que se encuentren hoy por hoy viviendo en Estados Unidos o con una visa de estudiante o con una visa E2, con una visa L1 o con una H1B, al aplicar a EB5 automáticamente envían la forma I-485 que es de ajuste de estatus y reciben permiso de trabajo y permiso de viaje. Por otro lado, tenemos el caso de todos nuestros inversionistas que se encuentran en sus países y que tienen una visa B1, B2 de turismo y negocio, que es la que tenemos todos de turistas. Con ese visado, cada vez que ustedes vienen aquí a los Estados Unidos, pues la visa de acuerdo a cada país les brinda hasta 6 meses, ¿correcto? Correcto. Y tienen que volver a su país. Ahora, cuando ustedes aplican a la EB5, si entran a los Estados Unidos y hacen la aplicación acá, inician todo el proceso, pasado los 90 días, pueden enviar la I-485, es decir,
hacen el ajuste de estatus y envían la aplicación de residencia. ¿Ok? Aproximadamente entre 5 a 9 meses reciben la aprobación del permiso de viaje y del permiso de trabajo. Entonces ya son elegibles para trabajar en cualquier ciudad de los Estados Unidos, para montar sucursales de sus empresas, abrir una LLC, todo lo que ustedes quieran hacer, digamos, muy similar a la forma que lo hace un residente. Los niños pueden ir a los colegios y usted y su cónyuge se pueden emplear o pueden montar una compañía. ¿Okay? Excelente. Otro punto es que hay nuevas regulaciones para demostrar origen legal de los fondos. Ahora están solicitando, en lugar de 5 años, están solicitando 7 años de documentos en relación a los impuestos, en relación a estados financieros, estados de cuentas bancarias, ¿ok? Pero ese es un punto que podemos ampliar durante una reunión con uno de los abogados de inmigración. Nosotras trabajamos con diferentes firmas. Entonces, en una reunión con el abogado, ustedes le pueden solicitar a Mari, estoy interesado en reunirme con un abogado de inmigración que sea especialista en EB5 y asistimos a la reunión, usted, Mari, yo y el abogado de inmigración, y allí aclaramos todas las dudas que ustedes tengan en relación a la estructura de origen de fondos que presentarían ante el Departamento de Inmigración. ¿Ok? Es una reunión de cortesía. Ahora bien, para continuar con el tema de los beneficios del programa, es importante que ustedes tengan en consideración, uno, que este es un programa respaldado por el gobierno de los Estados Unidos, es decir, quien impone el monto de la inversión, quien impone las condiciones, es el gobierno de los Estados Unidos a través del USCIS. No existen proyectos que le digan a usted, no, nuestro proyecto es de 500,000, no, es que nuestro proyecto sí podemos hacer pagos parciales, no, es que nuestro proyecto le van a otorgar la residencia en 6 meses, no. Es bueno que aclaremos ese punto, Sí. Mónica, porque estoy hablando con varios clientes que me dicen, no, pero es que yo estoy aplicando por uno de $500,000. No. Entonces, esos proyectos hay que decirles a ellos que no existen. Ya el monto, como dice Claro. Mónica, es un monto que designa el gobierno federal y no puede ser cambiado por ningún proyecto. O sea, hay que manejarse bajo las reglas y el monto es a partir de este momento $800,000. Correcto, así es. Ya vimos que son 2 montos, 800,000 para los proyectos de alto riesgo y 1.050.000 para los proyectos estándar. Correcto, María, sí. Bueno, otro de los beneficios es que ustedes no tienen que operar el negocio, es una inversión pasiva. Ustedes hacen la inversión y el proyecto se encarga de desarrollar la construcción, operar el hotel hasta la fecha de venta. ¿Ok? Es decir, el inversionista forma parte como codueño de la propiedad, como socio inversionista de 5, pero no necesita participar activamente. Ustedes y su familia pueden vivir en cualquier ciudad de los Estados Unidos porque el beneficio los cubre a nivel nacional. No es que ustedes van a tener una residencia para vivir únicamente en la Florida. La residencia es para vivir en cualquier ciudad de los Estados Unidos. Otro punto importante, todos los miembros de la familia obtienen residencia permanente que los llevará a la ciudadanía. Ustedes, una vez que tengan 5 años como residentes, se pueden naturalizar y tener doble nacionalidad. Pueden tener su pasaporte americano y el pasaporte de su país. También cuando hablamos de todos los miembros de la familia, no sé si ya lo dijiste anteriormente, hablamos de padre, madre e hijos menores de 21 años, ¿correctos? ¿No casados? Así es, sí. Aplicante cónyuge e hijos menores de 21 años que no estén casados. Ahora, una vez que ellos se hagan ciudadanos, si ellos desean aplicar a la ciudadanía, pueden hacer petición familiar en línea directa. Es decir, si tienen un hijo que tenía 23 años, en aquel momento no calificado, pueden hacer una petición de padres a hijos o ustedes como hijos pueden hacer petición de sus padres. Excelente. ¿Okay? Ese es otro beneficio. Otro de los puntos y que listamos al principio de la presentación es el concurrent filing o la aplicación simultánea. Ya les explicamos que todos aquellos inversionistas que vivan en Estados Unidos con visa de estudiante, visa de inversionista 2, H1B, L1 e incluso los inversionistas que estén en sus países con visa B1, B2 pueden aplicar a este beneficio. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en consideración. Esto beneficia en el sentido de que
usted determina en qué momento se viene a vivir en Estados Unidos. No necesita esperar la aprobación de la Green Card permanente condicional. ¿Ok? Luego, estamos presentando un slide donde especificamos cuál es el monto de la inversión y cuáles son los gastos. ¿Ok? En el caso de los proyectos estándar o de los proyectos comerciales, donde se determina la devolución de capital, que es una inversión que se hace por un periodo de tiempo únicamente, es decir, yo voy a hacer una inversión de 1.050.000 por un periodo de entre 5 a 6 años, esa inversión va a generar una tasa de interés anualizada del 3.5%, mientras que mi dinero está invertido en el proyecto. Una vez que soy elegible por el USCIS para recibir mi capital, entonces hacemos el repago de capital a los inversionistas que hayan recibido la aprobación de la Green Card permanente. ¿Okay? Esto es en relación a la inversión. Luego tenemos los gastos no se recuperan. Gastos administrativos del centro regional, que ya sabemos que estos programas se llevan a cabo a través de los centros regionales, que son entes privados, organismos que están licenciados, que están permisados, registrados por diferentes instituciones y organismos de los Estados Unidos e inscritos ante el USCIS, ante el Departamento de Inmigración, para supervisar este tipo de proyectos. Y eso genera un fee administrativo durante todo el proceso de $70,000 que se hace una sola exhibición al inicio cuando usted invierte. Por último tenemos el pago de los honorarios profesionales de los abogados de inmigración. El abogado de inmigración lo representa a usted ante el Departamento de Inmigración desde que inician con origen de fondos hasta que todos los miembros de su familia obtienen Green Card. Entonces, el promedio o digamos el estándar de estos fees es de $30,000 durante todo el proceso migratorio. ¿Ok? Entonces, allí también ustedes tengan en consideración que si no se encuentran actualmente trabajando con un abogado de inmigración o no tienen un abogado de confianza conocido, nosotras también podemos presentarle a algunos de los abogados. Nosotros trabajamos con varias firmas de abogados reconocidas en la industria B5, con trayectoria, ¿okay? Trayectoria de 20, 25 años, trabajando con inversionistas, y por eso es que hemos obtenido el 100% de las aprobaciones. Y eso es muy importante, la trayectoria del abogado, porque es un tema muy delicado, que todo el proceso salga perfectamente estructurado. Así es, correcto. Y bueno, vamos a presentar también cuál es el proceso para obtener la visa B5, ¿ok? Vamos a comenzar entonces con el punto 1, que está para continuar con el tema del abogado, ¿ok? El proceso con el abogado inicia desde el momento en el que ustedes le presentan al abogado todos los soportes o la justificación del monto total de la inversión. El Departamento de Inmigración no requiere que ustedes le presenten el total del patrimonio, porque aquí los inversionistas tienden a confundirse. No, que yo tengo esto, tengo unos bienes, que tengo un centro. No. Sencillamente ustedes van a exponer la justificación del total invertir, el 1.050.000, de dónde lo obtuve, ¿ok? Origen y trazabilidad de los fondos. Ese es un proceso que hace el abogado de inmigración junto con su equipo, donde ellos estructuran el origen de los fondos, producto de, por ejemplo, venta de activos, o si fue una herencia, si son dividendos de su compañía, si es producto de bonos y acciones. ¿Okay? Hay varias estructuras que ustedes pueden presentar. Puede ser un préstamo familiar, puede ser un préstamo bancario o puede ser la combinación de varias de estas estructuras. ¿Okay? ¿Quiere decir, Mónica, que un cliente puede traer fondos provenientes de criptomonedas, de la venta de criptomonedas, está totalmente permisado? Bueno, él tendría en este caso con el abogado presentar cómo es esta liquidación de las criptomonedas, en qué momento yo invertí, qué cantidad invertí, de dónde provenían esos fondos, cuánto gané, si es que efectivamente hubo una ganancia en esta inversión, y cuánto liquidé, en qué momento liquidé. Okay. Pero es completamente viable. Perfecto. ¿Okay? Siempre con la misma estructura de la proveniencia de los fondos. Sí, correcto, porque
Por eso se habla de origen y trazabilidad. A Ok. ellos les interesa el origen. Si yo compré una propiedad, ok, pero ¿con qué dinero usted compró la propiedad? Bueno, fueron los ahorros de mi esposa y yo, hicimos esto, ok, perfecto. Entonces ahí usted expone, compramos la propiedad en el año 2015 con un crédito bancario, la propiedad costaba 300.000, la estamos vendiendo en 700.000, ok, eso es parte de los fondos. Estoy dando un ejemplo simple porque siempre hablamos de estructura de origen de fondos y es como una huella digital. Cada familia es diferente y cada estructura de origen de fondos es completamente diferente. Es un tema muy amplio y para eso está el abogado junto con su equipo para formar esa estructura. Excelente. Una vez que el abogado apruebe el caso, que el caso esté completamente clarificado, que realmente el abogado se sienta cómodo de introducir esa petición de residencia porque va bien soportada, hasta ese punto es que le va a dar las instrucciones para enviar los fondos a la fiducia o escrow account, agente fiduciario, como ustedes los conozcan en sus países. ¿Qué hace el agente fiduciario? Mantiene los fondos sostenidos hasta tanto sean reportados al Departamento de Inmigración. ¿Cómo? Cuando se introduce la forma I-526, la petición de residencia. Allí va la carta de la fiducia, que indica que ustedes ya han hecho la inversión y han pagado los gastos administrativos del centro regional. Va armado toda la estructura de origen de fondo, el formulario I-526, que ustedes lo van a llenar con su abogado, y los documentos del proyecto. Se envía a inmigración. 10 días después recibimos una notificación con el número de caso. Se llama forma I-797C Noris con el número de caso. Entonces, a partir de allí, pueden pasar dos cosas. O entramos en tiempo de espera desde nuestros países y es un promedio de entre 24 a 36 meses que yo puedo esperar en mi país y entrar y salir de los Estados Unidos con mi visa de turista. O la segunda opción, se introduce la forma I-526, yo ya estoy en los Estados Unidos. Si ya yo quiero vivir en los Estados Unidos desde ese momento, se introduce entonces, pasado los 90 días, la I-485, que es para tener el ajuste de estatus, ¿no? Tener permiso de trabajo y permiso de viaje. Es ¿Okay? importante resaltar que ellos no pueden salir en ese momento hasta que les llegue el estatus, ¿correcto? Correcto, así es. Ya se tienen que quedar en Estados Unidos, gracias Mari, sí. Y no se pueden mover de acá porque, bueno, ahí ya perderían el beneficio. ¿Ok? Ahora bien, existe una flexibilidad cuando se introduce la I-526. Puede ser que ustedes lo hagan también desde su país, no es que tienen que estar acá, y ustedes dicen, bueno, vamos a introducir la petición de residencia el 15 de mayo, pero nosotros nos queremos ir a vivir es en diciembre. Perfecto. Entonces ustedes se vienen a vivir en diciembre, pasados los 90 días, solicitan al abogado que envíe la I-485 para el ajuste de estatus, ¿ok? Entonces, este beneficio da mucha flexibilidad, ¿ok? Con la reforma anterior o con la ley anterior no podían hacer esto, tenían que esperar en sus países hasta ser aprobado, ¿ok? Ahora bien, estamos en el punto 3. En el punto 3, toda la familia tiene una residencia permanente. Todos los procesos de residencia en los Estados Unidos, usted recibe una residencia permanente condicional, no es temporal, no es provisional, es condicional. ¿Condicional a qué o condicionada a qué? A la revisión, a la auditoría de desarrollo del proyecto y generación de empleos. De manera tal que en 24 meses el abogado introduce otra forma, otro formulario que se llama I-829, Removal of Condition, remoción de condiciones, donde precisamente nos corresponde a nosotros como proyecto presentar las pruebas de que desarrollamos la construcción del hotel y generamos los empleos. ¿Ok? Una vez aprobada la remoción de condición, ustedes reciben la residencia permanente, como su nombre lo indica, la residencia es de por vida. Ahora, si ustedes quieren también aplicar a la ciudadanía, esto es un proceso muy económico y muy sencillo, que no tiene que ver con el proceso de residencia.
En el punto 4, ya ustedes son elegibles para la devolución de capital. En ese momento ya nosotros podemos devolverle el capital, ¿ok? Y el pago de los intereses que corresponden a cada año que el dinero estuvo invertido en el proyecto, que como lo dijimos anteriormente, es un 3.5% anual. El estándar varía de entre 0.25% a 0.5%. Nuestro proyecto, hacer un proyecto comercial, un proyecto que genera ingresos, pues puede hacer este pago de intereses tan elevado, similar a lo que está rentando una propiedad hoy por hoy, una propiedad de inversión en los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces es bien competitivo. O sea, que es un producto donde el inversionista o el cliente va a obtener su residencia, va a aportar un capital, pero también va a generar unos ingresos por ese dinero que él está aportando para su inversión. Entonces son varias opciones que dan la salida a la residencia permanente, que es lo que quieren muchos clientes de Latinoamérica y del mundo que estamos aquí en Estados Unidos. Correcto, así es, Mari. No, y que sabes que muchos inversionistas nos han comentado, oye, pero realmente entonces como un préstamo. No, no figuran ellos como un prestamista en los documentos, pero básicamente sí. Ellos tienen que verlo así. Voy a invertir un dinero por 5 o 6 años al 3.5 y al término, cuando recibo la residencia para mi familia y para mí como aplicante, entonces recibo mi capital, ¿ok? Tengo una residencia. Yo tengo ya otros beneficios, por ejemplo, para la compra de propiedades para un residente, para un ciudadano, ya hay programas que con un 3%, un 5%, yo puedo comprar una propiedad, igual en el caso de los niños. Ya cuando están en edad de ir a la universidad, pues las matrículas para los residentes y los ciudadanos están de un 40 a un 50% por debajo de la matrícula que paga un estudiante extranjero. El acceso a las becas es mayor, las oportunidades. Entonces, todo esto son beneficios que están asociados a una residencia. ¿Okay? Excelente. Ahora bien, bueno, en relación a nuestra trayectoria como desarrolladores bajo el Programa Federal de Visas EB5, ustedes pueden visitar nuestro website, pueden encontrar todos los proyectos que nosotros hemos venido desarrollando durante todos estos años y donde hemos obtenido 100% de aprobación de la I-526, que es el proceso de residencia permanente condicional, 100% de aprobación en la remoción de condición, y a la fecha representa ya 424 green cards aprobadas. Estos son récords públicos que ustedes pueden encontrar. Es importante, ¿por qué? Porque de esto depende mi aprobación como inversionista. Si yo estoy evaluando varias opciones, entonces yo a nivel de evaluar cuáles son mis riesgos, prefiero invertir con un desarrollador que haya demostrado que ha cumplido, que los proyectos están operativos y que han tenido aprobación, que ha tenido una tasa de aprobación elevada. ¿Ok? En nuestro caso, pues la tasa es del 100%. ¿Ok? Ahora bien, otro tópico que es importante aclarar, ¿ok? Es el tema del origen de los fondos, que ahora al principio de la presentación también lo comentamos, pero no profundizamos. ¿Okay? Ahora bien, ¿cuál es el proceso? Punto 1, con el abogado yo voy a organizar qué le voy a presentar al Departamento de Inmigración. Recuerda que el abogado lo representa a usted. El abogado representa al inversionista ante el USCIS. Y lo que él quiere es que el caso vaya bien soportado, bien sustentado para que inmigración no tenga que estar solicitando evidencia, ¿ok? O para que en el peor de los casos no vayan a rechazar la aplicación, ¿ok? Entonces el trabajo fuerte lo hacemos en este punto. Yo puedo invertir con fondos que provienen de venta de activos, que provienen de herencia, que provienen de dividendos, bonos, acciones, préstamo bancario, ¿ok? Allí tenemos regalos porque de acuerdo a la figura tributaria de cada país, a algunos les beneficia hacer la inversión reflejada como una donación
por ejemplo, cuando se hace para un hijo, ¿no? Yo no quiero ir a vivir a Estados Unidos, pero yo quiero que mi hijo, que esté estudiando en Estados Unidos, obtenga el beneficio de la residencia porque tiene más oportunidades, tanto de trabajo, pues, como de todo tipo. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a hacer esta inversión para mi hijo. Ok, se hace el origen de fondos sobre el padre en este caso, y por último se hace o una donación o un gift letter, una carta de regalo, ¿ok? O una herencia en vida. Cualquiera de las figuras la pueden trabajar con el abogado, la que sea más conveniente de acuerdo a la estructura tributaria de cada país, ¿no? En este caso. Una vez que se completa esta primera etapa, que ya el abogado está conforme, solo si el abogado lo aprueba, porque si faltan documentos, si hay inconsistencia, no le van a permitir aplicar. El mismo abogado le va a decir, mire, es mejor que no aplique a la EB5 porque no hay muchas inconsistencias en esta estructura. Ok, listo, no continuamos con el proceso. Si está todo en orden, si yo como inversionista soy capaz de demostrar cómo obtuve ese 1.050.000, entonces continúa el proceso. Los fondos deben ser girados a la cuenta personal del inversionista aplicante. Si yo tengo diferentes cuentas bancarias de distintas compañías, tengo que girar los fondos a una cuenta personal. La cuenta tiene que estar en Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos, no es relevante. ¿Ok? Puede ser que yo estoy en mi país de origen, pero mi cuenta está en Suiza. Yo puedo transferir desde allá los fondos. O puede ser que mi cuenta está en Estados Unidos. Perfecto. O puede ser que mi cuenta está en Perú, está en Chile, está en Argentina, está en Ecuador. No hay problema siempre y cuando el dinero haya sido trazado, declarado, se haya hecho el soporte de origen de fondos con el abogado y ya por último, desde la cuenta personal, se gire al agente fiduciario. ¿Ok? El agente fiduciario es una tercera parte que vela por las garantías de los fondos y él no va a recibir fondos de otra persona que no sea el aplicante. No puede ser que el aplicante es Ronald Pérez y la cuenta proviene de Inversiones en Panamá, SRL. Eso no devuelve los fondos la fiducia. ¿Ok? Entonces son temas muy agudos, muy delicados, porque la ley es bien estricta y bien clara con estos puntos. ¿Ok? Y nosotros debemos apegarnos a esos lineamientos. Por último, los fondos se mantienen congelados en el agente fiduciario, se mantienen en hold, sostenidos, hasta tanto recibamos por parte del USCIS la notificación I-797C con el número de caso. Significa que su caso lo aceptaron, ya lo recibieron, es decir, los fondos ya fueron reportados al USCIS como parte de una inversión para un proceso migratorio para obtener residencia. Entonces, en ese punto, recibe la notificación el inversionista, el abogado y el agente fiduciario. A partir de ese punto, ya los fondos pueden ser liberados contra evaluaciones a la compañía que desarrolla el proyecto y genera los empleos. ¿Ok? Entonces, ese es un poco origen y trazabilidad de los fondos. En relación a nosotros, yo les recomiendo que ustedes también a nivel de información, y sabemos que hoy por hoy pues hay mucha información y ustedes pueden acceder, pueden entrar a nuestro website, pueden solicitar información adicional. Nosotros tenemos todos los proyectos que hemos desarrollado con la información, con su ficha técnica, dónde está ubicado, y están a puertas abiertas para que ustedes vengan y visiten cada uno de los desarrollos hoteleros o visiten los desarrollos, los complejos de oficina, los edificios de oficina, ¿ok? En el momento que ustedes lo crean pertinente. Pueden solicitarle una cita a Mari, pueden solicitar una cita con nosotros, vienen, nos visitan aquí en la oficina. También es importante que nos conozcan y que conozcan el área del proyecto y proyectos anteriores. Nosotros somos desarrolladores inmobiliarios en Florida por más de 15 años. Hemos venido desarrollando proyectos bajo el programa federal de visas EB5. Son proyectos que mantienen estructuras mixtas, es decir, donde siempre participamos nosotros con capital propio, participa el banco, participan inversionistas de capital privado y una porción proviene de inversionistas del programa federal de visas EB5. Nosotros desarrollamos edificios de oficina, hoteles y propiedades de uso mixto. También, si ustedes van a nuestra página web, van a encontrar
varios enlaces de diferentes medios que nos conocen, que nos soportan, que nos han visitado en diferentes oportunidades, en los sites o cuando estamos construyendo los proyectos o en las inauguraciones, en eventos, entrevistas, CNN, Fox News, Miami Herald, entre otros, ¿ok? También nosotros le presentamos a ustedes cómo instrumentamos los proyectos. Esto es un poco más profundo. Tendría yo que explicarles como punto por punto para el tiempo que tenemos para esta presentación, pero es importante que ustedes conozcan que este es un proceso donde nosotros iniciamos con un due diligence, cuáles son las zonas de oportunidad que nos van a brindar a nosotros mayor retorno de la inversión para que el proyecto sea factible, para que sea atractivo, para que a la hora de la venta, pues todos ustedes puedan recibir el capital más sus intereses y los inversionistas de equity, pues los dividendos también. Entonces iniciamos con este análisis, luego hacemos la compra del terreno con capital propio, somos el primer inversionista en cada uno de los proyectos. Trabajamos en el plan de negocios, estudios econométricos, análisis de marca, finalmente firmamos contrato con una franquicia. En este caso nosotros estamos trabajando y hemos venido trabajando durante muchos años con la cadena hotelera Wyndham. Estamos desarrollando el hotel Trip by Wyndham Miami Airport. Ya tenemos otros hoteles con la cadena Wyndham, también Trip en Orlando, en Central Florida. Ustedes pueden ir a nuestra página y conocer un poco más. Luego presentamos los documentos legales del proyecto. Cuando nosotros presentamos los documentos legales, porque necesitamos aprobación de diferentes organismos, diferentes instituciones de los Estados Unidos, tenemos que estar registrados ante la Comisión de Valores, y en ese punto es cuando ya nosotros presentamos la oferta privada. Allí entramos en preconstrucción, entonces allí tenemos que recibir la permisología por el condado, el estado, igualmente otros entes que se encargan de aprobarnos el desarrollo de la construcción. Iniciamos la fase de capitalización, que es de 1 año y medio aproximadamente. Luego, la construcción del edificio. La construcción del edificio demora alrededor de 2 años. Allí nosotros tenemos un seguro de fianza de fiel cumplimiento, que siempre preguntan, ¿hay algún seguro que nos cubra a nosotros los inversionistas? Precisamente a nivel de proteger a los inversionistas y de protegernos a nosotros. Cada una de las compañías que participa en la licitación para construir el edificio presenta un seguro de fianza de fiel cumplimiento. Luego iniciamos con la apertura, que es la fase de operación. Ya cuando el hotel está listo, se inaugura y comienza la fase de operación, cuando operamos el hotel. Luego el hotel se estabiliza, se opera por 2 años, está en una fase de estabilización, se vende y se hace la devolución de capital al inversionista. Y siempre hacemos énfasis en la devolución de capital al inversionista. ¿Okay? Porque muchas veces hay dudas. Los proyectos de $800,000, los de alto riesgo, como no delimitan la devolución de capital, entonces trae confusión. Los proyectos estándar sí delinean una estrategia de salida por contrato. Es decir, claramente especifica que hay devolución del capital y pago de intereses. Igualmente nosotros hasta la fecha nos encontramos con una trayectoria de $140 millones en activos inmobiliarios comerciales bajo gestión, y esto representa 1.400.000 pies de construcción en el estado de la Florida. No voy a hacer un stop en cada uno de los proyectos, pero estos son proyectos que ustedes pueden venir, pueden visitar y pueden ir directamente a nuestro website y tener mayor información, porque no nos queda mucho tiempo en la presentación para hablar de cada uno de los proyectos. Son todos proyectos que están actualmente en operación. El proyecto actual en el cual ustedes participarían como socio inversionista B5 es un hotel en el área del aeropuerto de Miami. Es un edificio de 6 pisos, de 170 habitaciones, que va a generar 366 empleos, apertura operaciones en el año 2024. Nosotros actualmente nos encontramos con el hotel Radisson Red Miami Airport en operación, que también es un proyecto EB5 que nosotros desarrollamos, y justamente al cruzar la calle, pues hicimos la inversión en la tierra para desarrollar
otro de nuestros hoteles, que es el Hotel Trip by Wyndham Miami Airport. Yo creo que ¿tienes alguna parte de la presentación? Porque tenemos algunas preguntas en el chat. No, realmente acá a nivel de referencia les presento, bueno, los que no conocen, que creo que todos están familiarizados un poco con la ciudad de Miami. Sabemos que el aeropuerto está ubicado en el centro de la ciudad, equidistante a todos los puntos de interés. Allí estamos con los dos hoteles, el Radisson Red y el Hotel Trip by Wyndham Miami Airport. Aquí nuevamente especificamos desde la etapa de preconstrucción, construcción, operación y hasta la venta del activo. Ustedes formarían parte como socio inversionista EB5 en el proyecto. Hacemos mucho énfasis en la venta por el tema de la estrategia de salida para la devolución del capital. Yo creo que podemos iniciar con las preguntas. Ok, Mónica, voy a iniciar por el chat de preguntas. ¿Qué tipo de negocios existen y cuál es el de menor riesgo? Bueno, a ver, mire, me imagino que se refiere al tema de los proyectos, ¿correcto? Correcto. Bueno, mira, los proyectos, la gama de proyectos es amplia. Los proyectos de menor riesgo son los que están certificados, por así decirlo, como un proyecto estándar, donde el monto de la inversión es mayor, es decir, proyectos comerciales, como el caso nuestro, el proyecto del desarrollo del Hotel Trip by Wyndham Miami Airport. Ahora, cuando usted vea un proyecto de $800,000, quiere decir que sí, va a invertir los $800,000, pero son proyectos de alto riesgo por lo que comentábamos al final. Uno, o tiene que estar ubicado en una población con menos de 20,000 habitantes, que allí usted tiene que llegar a sus propias conclusiones de realmente tiene que ser un área rural, ¿ok? Y luego tenemos que la tasa de desempleo debe de estar en un 150% por encima del promedio nacional, ¿ok? Entonces, esos son los proyectos de alto riesgo o los proyectos de clasificación TA, ¿ok? O de área de empleo específica, ¿ok? Aquí preguntan, lo hemos hablado, pero a lo mejor que no quedó claro, ¿cuál es el rango mínimo y máximo para invertir? O sea, ¿cuánto es un cliente con $800,000 ya puede optar por una visa de EB5 para él y para su familia? Claro, hay dos montos de inversión, volvemos. Hay uno que sabemos que son una inversión TA y el otro que es una inversión estándar, 800,000 y 1,050,000. Ok, entonces tenemos esos dos rangos de montos para invertir. Vuelvo a Correcto. preguntar cuánto sería el valor total de inversión y de gastos que se generan, aunque tú lo escribiste, si quieres le haces un resumen. Sí, En los dos casos, Mónica, en el caso de la inversión de 800,000 y en el caso de la inversión de 1,050,000, los gastos de 70,000 y de 30,000 son estándar para los dos. sí, correcto. Ok, Correcto. entonces si quieres les haces un resumen con esa explicación porque si preguntan cuánto sería el valor total de la inversión y de gastos que se generarán. Sí, bueno, en gastos son $100,000 porque son 70,000 gastos administrativos del centro regional, 30,000 que usted le paga directamente a la firma de abogado cuando lo contrata. El abogado le entregará un contrato con el desglose. En total son $30,000 y el 1,050,000 de la inversión. Entonces, en total, inversión más gastos, 1,150,000. Que a la hora de que esa inversión va a ser retornada en el año 5, en el año 6, solo se va a retornar la inversión sin los gastos. Hay que La dejarlo claro. inversión, sí, la inversión más los intereses, A los el intereses. 3,5% de cada año que el dinero estuvo invertido en el proyecto, pero los gastos no se recuperan, porque por ejemplo el abogado no le va a devolver los honorarios y el centro regional, que ya también hizo su trabajo, tampoco va a devolver esos gastos. ¿Okay? También preguntan cuánto tiempo demora todo este proceso de acuerdo a la documentación que tenga el cliente, que Mónica, si la documentación la tienen lista, Mónica, yo llego hoy como cliente contigo y te traigo todos los requisitos, te lo entrego, ¿cuánto tiempo demoraría en tener la cita o el acuse de recibo con el Departamento de Inmigración? Bueno, allí primero, nuevamente el abogado, el inversionista tiene todo en un pendrive. Digamos, vamos a poner un ejemplo, mandó OneDrive. Lo mandó a la nube, lo mandó. Tiene todo listo. Igual el abogado tiene que hacer como una presentación por años
¿ok? Armar la estructura. Eso puede demorar, en el mejor de los casos, de 3 a 4 semanas. Ok. ¿Ok? Pregunta, aquí hay una pregunta en el chat que dice, ¿cuántos socios entran en el proyecto, por favor? Creo que 10 eso no lo... inversionistas, 10 inversionistas de B5. No, pero yo creo que no es la pregunta. Yo no sé si es lo que estoy entendiendo, cuántos socios. Yo nada más puedo invertir por mi grupo familiar, ¿correcto? Yo no puedo compartir esto con otra familia, ¿o sí? Ah, no. Yo creía que él preguntaba de cuántos socios había en el proyecto. No, te No, voy no, a no. repetir la pregunta. ¿Cuántos socios entran en el proyecto? Por favor, gracias. No, si es en caso a eso o si es el cupo que no lo estoy dejando para el final, decirle a todos los inversionistas que existe un cupo limitado para estas visas anualmente por el gobierno federal, que aún no te le he preguntado y si nos regalas la respuesta, por favor. Porque no todo el año hay cupos para este tipo de visa, ¿correcto? Sí, en total son 10.000. ¿Ok? Pero también existen como cupos por proyecto. ¿Ok? Perfecto. Sí, Tengo todos otra los proyectos pregunta. tienen cupos limitados. Tengo otra pregunta. Dice, no sé si me quedó claro el objetivo de este Zoom. Si yo invierto 1.050.000, gano la residencia y ustedes invierten en el hotel. Al pasar los 5 años que recibí mi residencia, ustedes me regresan esa inversión con intereses. ¿Es así? Correcto. ¿Sí, Mónica? A ver, Te la sí. repito o no sé si la quieres. Sí, no, lo que pasa es que, claro, hay un tema allí de cómo el inversionista lo enfoca. Esta es una inversión que es para un proceso migratorio, no es una inversión financiera. O sea, lo primero que usted tiene que tener en consideración es que quiere venir a vivir a los Estados Unidos, porque va a obtener una residencia. Y la residencia tiene una responsabilidad donde usted tiene que cumplir al menos 180 días en los Estados Unidos cada año, mientras que es residente permanente condicional y residente permanente que no ha aplicado a la ciudadanía. Entonces, en primer lugar, eso. No puede ser usado únicamente como un instrumento de inversión. Ah, bueno, voy a invertir 1.050.000 y entonces, y otro término allí que estoy analizando es que él dice, y ustedes lo invierten. No, el inversionista es un inversionista directo en el proyecto. Usted no está invirtiendo a través de tercera parte. Yo represento al desarrollador, a la compañía que directamente se encarga de desarrollar el proyecto y usted va a formar parte como socio directamente en un proyecto en particular, que en este caso es el Hotel Tree by Wyndham Miami Airport. ¿Okay? Usted directamente hace la inversión en el proyecto, no a través de una tercera parte. Excelente. Correcto. Bueno, Mónica, gracias a la audiencia por haber participado. Les recuerdo a todos nuestros invitados y clientes, la asesoría mía es gratis, me pueden contactar, todos tienen mi número de WhatsApp, si no, con muchísimo gusto se los pongo en pantalla. Cualquier duda, cualquier inquietud o alguna cita personalizada, con muchísimo gusto me pueden contactar. Mónica, ha sido un gran placer. Gracias por esta entrevista tan fabulosa que nos trae de este proyecto y esta visa EB5, que es un tema tan interesante para muchos inversionistas a nivel de Latinoamérica. Gracias por tu tiempo, Mónica. Muchas gracias a ti por la invitación, Mari. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Seguimos a la orden para atender cualquier consulta y bueno, hasta una próxima oportunidad. Con muchísimo gusto, Mónica. Gracias y buenas tardes. Gracias a todos por asistir. Hasta luego. Estén bien, hasta luego. Igualmente, hasta luego.